Antes de iniciar con el video, me gustaría invitarlos a suscribirse al canal de mi amigo Archivos de Terror, quien está por llegar a 1000 suscriptores. Por favor, ve y dile que vas de mi parte, te lo agradecería mucho. Abajo en la descripción encontrarás el enlace. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Esperando que se encuentren muy bien del otro lado de la pantalla. En esta ocasión les narraremos algunas aterradoras historias basadas en hechos reales enviadas por ustedes, los suscriptores, el público. Relatos que la gente cuenta. Historias paranormales que te pueden pasar a ti o a mí. Por favor, quédate hasta el final y ponte cómodo. Apaga la pequeña luz de tu habitación. Comenzamos. Alguien ronda a mi bebé. Historia basada en una experiencia real. Muy buenas noches, inframundo. Mi nombre es Eduardo Joel Ramírez y soy oriundo de República Dominicana. Quiero contarles una anécdota, la cual me sucedió hace unos 3 años. Soy de un pueblo llamado Quisqueya, que pertenece a una provincia llamada San Pedro de Macorís. Cuando me sucedió esta experiencia tenía 22 años de edad. Ya estaba casado, y en esos días mi esposa había dado a luz a un varón al cual llamamos Nicolás. Nació un 22 de diciembre del 2018. Nos mudamos cerca de donde vivía mi abuela, en una casa de un viejo amigo de ella. En esos días mi esposa me dijo que se iba a casa de su madre a pasar los 45 días de riesgo, a lo cual acepté sin problema, ya que éramos una pareja bastante joven y no teníamos experiencia en eso aún. Al pasar los 45 días de riesgo, mi esposa regresó a la casa donde nos habíamos mudado. Así transcurrieron los días. Todo muy bien y felices con nuestro bebé. Hasta aquel día que sucedió algo realmente aterrador. Cuando esto ocurrió, mi bebé tenía 3 meses de haber nacido. Era el día martes 10 de abril del 2019. Cuando esto sucedió, mi bebé ya tenía unos 4 meses de haber nacido. Era día martes 10 de abril. Un amigo me había prestado un disco, el cual contenía toda la saga de Crepúsculo. Yo estaba muy concentrado viendo la película. No tenía sueño, ya que estaba muy entusiasmado por ver la saga completa. Pero sabía que esa noche no iba a poder terminar de verla por el horario, por lo que decidí al menos ver hasta donde alcanzaba y dejar el resto para la noche siguiente. Ya habrían pasado unas 2 horas cuando escuché una risa macabra que provenía de nuestra habitación. Rápidamente le puse pausa a la película para intentar reconocer bien el sonido, pensando que este provenía de la película. Sin embargo, la risa volvió a sonar, dejándome con un tremendo miedo. Y efectivamente, venía desde la habitación. Tomé valor y me dirigí al sitio. La habitación estaba muy oscura. Encendí la luz, pero tampoco vi nada. Mi esposa aún dormía y mi bebé también, por lo que volví a apagar la luz. Pero cuando me di la vuelta para voltear a la sala, escuché la risa otra vez. Ahora lo sentí tan cerca del oído que me quedé paralizado y helado. Cuando reaccioné, volteé, pero tampoco vi nada. Me tranquilicé. Luego de unos segundos regresé a donde estaba viendo la película, ignorando lo que había escuchado, pues me convencí de que había sido solo mi imaginación.
Sin embargo, otra cosa sucedió. Como a los 20 minutos, oí unas cadenas arrastrándose frente a mi casa. Al acercarme para ver por la ventana, lo que vi me dejó con los pelos de punta. Ahí estaba parado un perro gris pequeño, pero tan pequeño como un chihuahua. Aquel perro era de una raza bulldog, pero lo aterrador no fue eso, sino la cadena que llevaba el perro. Esta era tan enorme que el pequeño animal no sería capaz de moverla. Y cuando éste se percató de que yo lo miraba, volteó para verme. Es entonces que noté que sus ojos eran extremadamente rojos. Rápidamente cerré la ventana, apagué todo y me fui a dormir rezando a causa del miedo. A la mañana siguiente me quedé pensando en eso que me había pasado, pero no le conté nada a mi esposa para no crearle miedo, ya que ella se asusta fácilmente. Cuando mi bebé cumplió los 5 meses, mi abuela me dijo a mí solo que lo llevara con un curandero llamado Cole, ya que todas las noches escuchaba lechuzas y risas cerca de la casa. Cuando estuvimos con el curandero, este nos preguntó exactamente eso, si habíamos escuchado esos ruidos extraños. Cabe recalcar que mi esposa no sabía nada de eso, por lo que respondió que no, pero yo guardé silencio para no asustarla ni que se enterara de lo que había sucedido. El curandero nos hizo un trabajo de protección. Después de ese día, no volví a escuchar risas en la casa. Hoy en día, mi hijo tiene 3 años y por suerte, nunca más pasaron cosas extrañas. Eso es todo. Espero que mi relato sea de su agrado. Que tengan muy buenas noches. Hasta la próxima. La cabra. Historia basada en hechos reales, enviada por Kat Estefanía Aguillón. Muy buenas noches, inframundo. Esto que me pasó ocurrió aproximadamente hace 8 años. Yo vivía en casa de mi madre con mis 2 hijas, con las cuales compartimos la misma habitación. Desde siempre me ha gustado la lectura, pero quizás en ese tiempo me relacioné con personas equivocadas que me hicieron que me empezara a interesar por el ocultismo, la brujería, alquimia, etc. Me uní a varios grupos aquí en Facebook. En ellos compartían toda clase de información de este tipo, pero hubo un grupo en particular que fue el que me llamó más la atención. El grupo era de satanistas. Yo no sabía que eso no es lo mismo que satánicos, y me gustó la ideología que tenían. Cabe mencionar que en mi familia son católicos, por lo que yo crecí con esa misma creencia, solo que por algunas cuestiones me alejé mucho de Dios. Compré libros, otros los descargué por PDF, pues en el grupo los compartían. Una noche me quedé leyendo hasta tarde. Mis hijas dormían y mi mamá se quedaba tejiendo también hasta tarde. Les cuento que ella siempre estaba en desacuerdo con lo que yo leía. Adquirí algunos asesoramientos para adornos de mi habitación y eso también le disgustaba. Esa noche me adentré tanto en la lectura que me quedé dormida con el libro a un lado y ahí comenzó todo. Tuve un sueño en el que yo estaba en mi habitación. Esta se encontraba muy oscura, pero frente a mí podía ver claramente el altar de mi mamá. Ahí había una figura de la muerte en varios colores. Una figura del Sagrado Corazón de Jesús que pertenecía a mi abuelito ya fallecido, y 3 imágenes del Niño Dios que eran de mi madre. Logré ver que la imagen de esa muerte caía y se partía a la mitad. Sinceramente, desconozco por qué soñé con esa muerte. Mi mamá no era creyente de ella y no teníamos imágenes de esta.
En el mismo sueño, sentí como si me hubiera despertado y de pronto a mis pies vi una cabra enorme. Llevaba como una gabardina que le llegaba a la altura de las rodillas. Su cara era de color naranja y su hocico grande y peludo. Tenía grandes pezuñas y me miraba fijamente. Sentí como si quisiera levantarme de la cama, pero no podía. Oí una voz horrible que me cuesta explicar cómo era. Parecía como si hablaran varias personas a la vez. Podía ver cómo salía humo del hocico de esa cosa, pero la voz solo se escuchaba en mi cabeza y sus palabras me dejó congelada. Me dijo: «¿Cuánta curiosidad tienes, maldita? ¿Qué buscas?». Eso me dio miedo. También me dijo muchísimas groserías. Me insultó y me dijo que me quedaría sola. Yo en esos momentos de mi vida me estaba metiendo mucho con el alcohol. Comenzaba a tomar bastante. Esa cosa lo sabía, y es por eso que me dijo que me quedaría sola y que yo no valía la pena. Se rió de una manera tan fea que comencé a llorar. Luego intentó acercarse a mí y grité. Abrí mis ojos y mi mamá ya estaba a mi lado, intentando despertarme. Ella me contó que cuando estaba dormida, de un momento a otro se comenzaron a escuchar unas carcajadas. Fue entonces que le conté lo que me había pasado en el sueño. Me regañó diciendo que eso se debía a que estaba metiéndome en todas esas cosas malas. Dejé de leer ese libro por un tiempo y tomé otro de novela. Trataba de dormir temprano, pero esa misma semana tuve otro sueño con él. Fue diferente. Ahora no lo vi de frente. Solo estaba sentado dándome la espalda, pero sabía que era él porque tenía pezuñas y los grandes cuernos. Comenzaron a pasar cosas en la casa. Tocaban la puerta por la madrugada, pero al revisar no había nadie. Mi mamá veía una sombra en la casa. Mientras tanto yo tenía esos sueños con frecuencia y lograban tenerme inquieta todo el día. Mi mamá lo sabía, por lo que un sábado en la tarde decidió llevarme a escuchar misa. Tuve mucho sentimiento al entrar a la iglesia. Muchas ganas de llorar y culpa por la persona en la que me estaba convirtiendo. Sentí el impulso de llorar y pedirle a Dios perdón, pensando que quizás yo era la culpable de que esa cosa me acosara. Unos días después, estaba tomando una cerveza en la madrugada, sola en la sala, y tuve la sensación de que alguien se sentó a mi lado y hundió el sillón. Me dio mucho miedo, pero automáticamente pensé en Dios y le dije a ese demonio que ya no me molestara, que yo tenía fe en Dios. Escuché claramente su risa. Corrí a la recámara donde estaban mi mamá y mis hijas. Las abracé fuerte y me quedé dormida junto a ellas. Después de ese acontecimiento, fui a la iglesia. Busqué al padre y le conté todo. Él me ayudó a hacer oración y me dijo que desgraciadamente a veces muchas acciones logran acercarnos al demonio y que yo no debía haberme metido en esas ondas ni por curiosidad, pues mi falta de fe en ese momento y mi actitud lo atrajo. Tiempo después, una noche me encontraba en casa. Me acosté con mis hijas a ver televisión y cerré las ventanas. Ellas se quedaron dormidas, una de ellas encima de mi brazo. Comencé a sentir cómo sudaba frío y la tapé, pero se quejaba como si algo le doliera o tuviera escalofrío. La abracé y sentí el impulso de voltear hacia arriba. Entonces vi a ese demonio al lado de nosotras, viéndome fijamente. Abracé fuertemente a mi hija e interiormente me puse a rezarle a mi abuelito ya fallecido. Le pedí que no dejara que nos hiciera nada, que protegiera a mis hijas.
Al parecer, con su intersección y la bondad de Dios, escuchó mi oración, porque esa fue la última vez que vi al demonio. Fueron experiencias horribles las que viví en esos tiempos. Ahora podría decirles que jamás se metan ni por curiosidad en temas que no conozcan. Y, aunque son temas que desde siempre me gustaron, no me metí con eso nunca más. Me acerqué a Dios de nuevo y no hay nada que me pueda hacer dudar de Él. Pero sé que asimismo Él existe y es todopoderoso, pero también existe el mal. Me alejé del vicio, me casé y hace 8 meses fui mamá por tercera vez. Vivo feliz con mis hijas y mi marido, pero lo vivido me ayudó a motivar a mis hijas a vivir en la fe. Espero mi historia haya sido de su agrado. Muchos saludos y gracias por tomar el tiempo para leerme. Todas las noches los escuchamos en familia. Buenas noches. El duende de San Isidro. Historia basada en una anécdota real. Muy buenas noches, inframundo. Soy Sebastián Campos. Tengo 25 años de edad y vivo en la ciudad de Quito. Esta es mi historia. Era un sábado 8 de agosto del 2020. Yo trabajo como chofer de servicio, entregando encomiendas en provincia. Justo ese día me salió un trabajo de Quito a Ambato. No quería ir solo y llevé a una amiga conmigo. Emprendimos el viaje a eso de las 10 de la noche. Todo iba bien hasta que llegamos a la carretera de la Tacunga. Lugar con montañas, bosques y pocas casas. Mi amiga tenía ganas de ir al baño, pero la próxima gasolinera estaba a 20 kilómetros. Por lo que decidí parar el camión para que ella pudiera ir. La vigilaba desde la cabina con un bate, pues uno no sabe qué pueda ocurrir. No pasaron ni 3 segundos y ella gritó, pero fue un grito tan fuerte y terrorífico que me bajé rápidamente. La encontré asustada, temblando y pálida. Al preguntarle qué le pasó, ella solo me pidió que nos fuéramos del lugar. Ella se subió al camión de un salto, pues estaba muy nerviosa y con un miedo increíble. Yo fui a ver qué había en el lugar donde la asustaron, pensando que quizás alguien había de morboso, pero no había absolutamente nada, solo oscuridad y bosque. Me di la vuelta para subir al camión y sentí un viento de esos que te helan la piel. Sentí como si alguien estuviera tras mío. Temeroso pregunté quién estaba ahí sin recibir respuestas. No niego que me dio miedo, pues sabía que algo había en ese lugar. Rápidamente emprendimos el viaje. Minutos después, a mi amiga le dio fiebre, vómito y le dolía mucho el estómago. Incluso manchó la cabina. Yo no sabía qué hacer sinceramente, pues ya estaba asustado. Le pregunté de nuevo qué es lo que vio, y ella llorando me dijo, tan perturbada, que era un señor horrible con cuerpo de niño. Lo describió como un hombre diminuto, muy viejo, con la piel quemada y ojos brillantes. Estaba desnudo, lleno de pelos, con manos enormes y pies cubiertos de lodo. La llevé lo más pronto a una de esas casas que estaban cerca de la carretera para pedir ayuda. Golpeé la puerta y salió una familia que nos ayudaron. La señora y su esposo dijeron que mi amiga vio a uno de los duendes de San Isidro, que por eso tenían estos síntomas y necesitaba ser limpiada porque esa criatura del monte reflejan enfermedades y tristeza. Que estos duendes son muy juguetones y les gusta asustar a la gente.
Más si son mujeres lindas como mi amiga. Pero yo no era de creer en esas cosas. Sin saber qué pensar, la llevé con una curandera de ese pueblo que la familia nos indicó. No nos importaba la verdad si retrasaba el trabajo o, como saben, ir a un hospital en pandemia sería una locura. Entre muchas cosas, la curandera dijo que estaba muy grave porque mi amiga había hecho algo muy malo y que por eso le afectó tanto el ver a estos seres paranormales. Fue una noche espantosa. La verdad, jamás pensé vivir esto y queda en duda lo de mi amiga, pues llamé a su familia para que la vinieran a ver y hasta ahora no sé nada de ella. Tampoco sé del mal que haya hecho y no quisiera saber, porque pasar por momentos así son realmente horribles. Lo más perturbador de esto es que cuando regresaba de la entrega, cerca de las 3 de la tarde, me paré en el mismo lugar donde pasó el suceso. Allí encontré el saco y la diadema de mi amiga regados, totalmente destruidos y quemados. Regresé al camión, recé a Dios y borré de mi mente lo que vi en ese momento. En conclusión, no sé qué pasó realmente esa noche, ni por qué las cosas de ella estaban en esas condiciones. Los sonidos del campo. Historia basada en hechos reales. Muy buenas noches, inframundo. Hoy quiero contar mi experiencia vivida hace mucho. Yo era escéptico en cuestiones de espanto y cosas paranormales. Pero esto que me pasó cambió todo lo que pensaba sobre ello. Ocurrió en Veracruz. Yo trabajaba en una farmacia y estaba de vacaciones. Como soy una persona muy activa, me puse a trabajar como repartidor de moto. Tiempo después, mientras repartía, tuve un accidente. Un carro me atropelló y tuve fractura de tobillo. La trompa del carro quedó destrozada, al igual que mi moto. Fue una pérdida total. Mientras estaba de reposo en casa de mi abuela, me sentía aburrido por el encierro. No salía a ningún lado, ya que no podía caminar. Me la pasaba encerrado, en cama, con la pierna levantada, tal como el médico me lo recomendó. Tengo una medio hermana quien vivía lejos, la cual me llamaba siempre para preguntar cómo me encontraba y cómo seguía. Yo le respondía que me sentía inútil, ya que tenía que pasar 6 meses sin caminar hasta que el pie se sanara. Ella me propuso ir a su casa, salir de la ciudad y estar en el campo para así respirar aire fresco. Seguramente eso me haría sentir mejor y así cambiaría de ambiente, quitándome el estrés que tenía. Ella alquiló un carro para irme a buscar y así fue que nos fuimos todos. Transcurrió una semana y para el último día en el que iba a estar allí, mi medio hermana me propuso pasar la noche en la casa de su abuela. Esta quedaba un poco más abajo de la montaña, por lo que quedaba de camino. Acepté gustoso su propuesta. Esa noche, estando ya en la casa, su abuela me acomodó un colchón en la sala, puesto si quería ir al baño no me costara tanto trabajo. Después de eso ella se fue, quedándome yo solo en el lugar. Me puse a ver televisión. Afuera todo estaba en silencio y en la noche oscura solo se veía la luz del poste que estaba frente a la casa. Eran casi las 12 de la noche cuando empecé a escuchar que algo golpeaba fuertemente el pilar de la casa, el cual retumbaba en toda la sala. Como pude, me levanté de la colchoneta y me asomé a la ventana para ver de qué se trataba. Como en aquella casa había una bodega, pensé que unos ladrones querían meterse en el lugar, pero no vi a nadie,
y como los golpes habían cesado, no le di más importancia. Luego de unos minutos los escuché de nuevo. Esta vez grité insultándolos y amenazándolos diciéndole que yo iba a salir con la escopeta. Como pude, me dispuse a salir con mis muletas, pero cuando estaba llegando a la puerta, le dieron un golpe fuerte que me asustó mucho, a la vez que escuché una risa burlándose de mí. Con temor me asomé por la ventana y la piel se me erizó como si tuviera mucho frío, al escuchar entre el medio de la oscuridad un escalofriante silbido. Conocía las historias y leyendas sobre un ser al que la gente conoce como el Silbón. Inmediatamente se me vino a la mente ese espectro, pues lo escuché claramente, como si estuviera encima de la casa. Temblando de miedo me alejé de la puerta. Rezando el Padre Nuestro le pedí a Dios que esa cosa se marchara. Me metí en la cama y continué rezando. No obstante, el silbón siguió sonando junto a las risas burlonas. Luego se sumó a otro sonido desde la calle. Era como una carreta jalando unas cadenas pesadas. Pero gracias a Dios, luego de unos minutos, todo se quedó en silencio de nuevo. Esa noche casi no pude dormir por el susto vivido. Ya por la mañana temprano, escuché unos pasos dentro de la casa que me despertaron. Aún medio dormido, abrí los ojos para ver de quién se trataba. Pero debido a que todo estaba cerrado y no entraba mucha luz, no pude ver nada. Sin embargo, se trataba del ruido de tacones que pasaban del corredor del baño hacia la cocina. Pensando que era algún familiar, no le hice mucho caso y seguí durmiendo. Apenas llegó la abuela, me levanté y le pregunté si su hija había venido temprano a la casa, ya que había escuchado el ruido de unos tacones. Con extrañeza ella me dijo que nadie había venido. Fue entonces que me volvió el miedo. Después de eso le conté sobre los golpes, risas y silbidos durante la noche. Ella me contó que esas apariciones son comunes en la zona y que seguramente los pasos que yo había escuchado dentro de la casa eran los de una bruja que suele invadir el lugar. Desde entonces empecé a creer en los espantos y que lo paranormal existe. Gracias a Dios corrí con la suerte de que mi encuentro con esa cosa no haya pasado a mayores. Esta ha sido mi historia. Desde ya, muchísimas gracias por escuchar. La fogata del cerro. Historia de miedo vivida por Octavio, suscriptor del canal. Mi nombre es Octavio. Quiero compartir una pequeña vivencia que me ocurrió en el estado de Hidalgo, México, cuando tenía cerca de 13 años. Ese día, como muchos otros, fui con mi hermano a cuidar el ganado, y como era nuestra costumbre, nos pusimos a jugar canicas en pleno cerro, lugar que conocíamos como la palma de nuestra mano. Dado a que nos divertíamos mucho, decidimos quedarnos un rato más, pues la luna alumbraba nuestro camino, por lo cual no le vimos inconveniente alguno. Ya de regreso, pasamos por el mismo lugar, la cual era una carretera de tierra. A un costado había un terreno de 2 hectáreas, circulado con alambre de púas. Íbamos tranquilos, montados en unos burros delante del ganado. De pronto, vimos dentro de ese terreno una pequeña fogata. Pensamos que eran algunas personas que estaban ahí. Cabe mencionar que en ese tiempo acostumbraban a hacer las famosas lunadas. Increíblemente, el ganado comenzó a dirigirse hacia ese lugar. Por más que gritábamos y arreábamos, no nos hacían caso. Al instante, esa fogata empezó a hacerse cada vez más y más grande.
tanto que mi hermano como yo sentimos miedo, por lo cual decidimos dejar el ganado y seguir caminando. Hasta que esa pequeña fogata tomó una altura de unos 5 metros aproximadamente. Nosotros, asustados, nos tomamos de la mano y juntos rezamos. La llamarada repentinamente se apagó de la nada, emitiendo un sonido como cuando se corta un tronco con un hacha. Eso nos aterró más aún. Sin embargo, pasó algo más horrido. Cuando se apagó la fogata, frente a nosotros pasó un perro enorme de color negro y blanco. Era extremadamente demoníaco. Se detuvo frente a nosotros, giró su enorme cabeza y nos miró con unos ojos perturbadores para después seguir su camino. Fue un terror tan inmenso que corrimos desesperados hasta llegar al inicio del pueblo. Obligadamente, al día siguiente tuvimos que pasar por ahí con pleno sol, a las 12 del mediodía. Por suerte encontramos al ganado completo, pero de esa fogata no había ni rastro, ni pisadas de leña, absolutamente nada. Espero puedan compartir mi pequeño relato, el cual viví con mi hermano cuando éramos pequeños. Muchas gracias. La mujer de la bicitaxi. Muy buenas noches, inframundo. Esta historia me la contó Rumaldo, un amigo mío que es bicitaxista. Me contó que en un día normal, por la noche, un compañero de unos 35 años llegó asustado a la base y le contó a los demás que vio a una mujer de pelo amarillento dentro de su bicitaxi. Pero él no la había levantado y nunca la vio subir. Le preguntó a aquella mujer a dónde quería que la llevara, pero ésta no le contestó. Luego de unos segundos, volteó a mirarla de nuevo y ya no estaba. En ese instante sintió una vibra escalofriante. Aturdido se alejó despavorido del lugar, pero en ese momento nadie le creyó su historia. Sin embargo, después de unos días, aquel señor comenzó a notarse pálido. En poco tiempo había bajado mucho de peso. Es recién que todos comenzaron a creer lo sucedido. Justamente en la calle donde surgieron los hechos hay altares de la Virgen. La gente argumenta que por algo están ahí. Desde entonces aquel señor nunca más trabajó en la bicitaxi. Y los compañeros tenían más miedo de que se les apareciera esa mujer a los asaltantes. Después de enterarse de ese suceso, muchas personas afirman que en esa calle se siente algo como una vibra muy pesada y en ocasiones suelen sentir la presencia de esa mujer. Espero les guste esta pequeña historia. Buenas noches. Amigos, ya pueden escucharnos en Spotify como Inframundo Relatos, donde encontrarán un sinfín de aterradoras historias para su deleite, ya sea mientras viajan en coche o mientras hacen sus tareas o quehaceres del día a día.